Bueno, en nuestra sesión anterior compartimos acerca de la necesidad de la expiación y el último de los aspectos que se mencionó trató acerca de la obra sustitutiva del Señor Jesucristo. Lo vimos muy suavemente, muy superficialmente. Y dijimos que este sustituto divino es la respuesta a la pregunta: ¿cómo podía Dios expresar simultáneamente su santidad mediante el juicio y su amor mediante el perdón? Y dijimos de que la respuesta es que Cristo recibe el castigo por nuestro pecado y el pecador recibe el perdón. Eso son buenas noticias, hermanos, amigos. Eso son buenas noticias. La sustitución es una palabra que va entretejida, no va sola, va entretejida con otra palabra que es la satisfacción. No sé si ustedes la han escuchado en alguna ocasión, pero aún esta semana, por ejemplo, cuando hicimos el anuncio acerca de nuestra reunión hoy, ese anuncio venía con una música de trasfondo y parte de la letra dice esto, dice: tu sangre mi maldad lavó, gracias a Cristo, fue satisfecha la ira de Dios, gracias a Cristo. Entonces es algo que merece, al menos por unos minutos, poder compartir acerca de qué se trata realmente esta satisfacción. A través de su obra en la cruz, Cristo satisfizo completamente los aspectos del carácter de Dios. ¿De qué se trata esto? La palabra satisfacción, la verdad que para comenzar, no aparece en la Biblia. Tal como la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero que no aparezca en la Biblia no significa que haya realmente una doctrina detrás de eso, ¿verdad? Que la palabra Trinidad, por ejemplo, no aparezca en la Biblia, no significa que Dios exista en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Del mismo modo, la palabra satisfacción es un concepto bíblico que está claramente desplegado a través de todas las Escrituras. La satisfacción habla de una satisfacción santa, en el sentido de que todos los aspectos del carácter de Dios son satisfechos, no solamente uno de ellos. Entonces, todos los aspectos son satisfechos, dígase de su propia ley, su honor, su justicia, su propio orden moral, es satisfecho. No satisface solamente su amor o su gracia. Es importante que podamos, estos conceptos, podamos, si es posible, retenerlos en el momento de que nosotros podamos compartir el Evangelio, ¿verdad? Es necesario poder saber de que existe, que Dios, Cristo no fue solamente a la cruz solamente porque nos amó. Existen otras doctrinas, la verdad que por lo menos si las pudiéramos cubrir en forma superficial, si se podría decir así, o no complicada, tratar de poder transmitirla en una manera que podamos articularlas bien. Aún el apóstol Pablo en una de sus cartas decía que oren por él para que cuando se le hubiera abierto una puerta, él pudiera compartir el Evangelio, predicar como debería, ¿verdad? Y esa es la intención en realidad de estas enseñanzas, de que podamos articular el Evangelio de una manera precisa que le dé honra a Dios, ¿verdad? Pero todo parte, queridos amigos, hermanos, desde el hecho de que nosotros debemos ser animados para poder pertenecer a una iglesia que sea bíblica. Uno de los grandes problemas hoy en día en la iglesia evangélica es que los púlpitos son púlpitos débiles. Un púlpito débil, un púlpito donde hay pereza, lo que consigue es celo. Hay probablemente gente que tiene mucho celo, pero celo sin conocimiento. Por lo tanto, es importante de que podamos nosotros abrazar estas verdades y, si es posible, poder indagar más acerca de ello. Lamentablemente, en estos cortos minutos no podemos abarcar todos los detalles. Lamentablemente, en general hemos adoptado la idea de que todo lo que Dios tiene que hacer para reconciliarlo consigo mismo es simplemente perdonarnos.
Simplemente conceder su perdón sobre todo el mundo. ¿Usted se ha preguntado a lo mejor alguna vez? ¿Se ha preguntado por qué simplemente Dios no perdonó a todo el mundo, verdad? Y se ahorró todo el dolor, ¿verdad? De Cristo en la cruz, todo el sufrimiento, ¿verdad? ¿Por qué simplemente Dios no perdonó a todo el mundo? Lo que realmente olvidamos, fallamos en recordar, es que Dios también es un Dios santo y justo. Conceder el perdón y la justicia sin una propiciación, sin una expiación, sería que Dios mismo violentara a su propio carácter. Como dijimos en la sesión anterior, la necesidad de la expiación tiene que ver con el carácter de Dios, tiene que ver con el hecho de que el pecado debe ser castigado. Hasta nosotros comprendemos eso, ¿verdad? Hasta una persona secular desea, lo más probable es que desee de que si alguien comete una falta contra ellos, un delito, esa persona desea de que los tribunales castiguen al culpable, ¿verdad? Como hemos dicho anteriormente, Dios no va a hacer vista gorda del pecado, porque Él es justo, Él es santo. Él no va a guiñar un ojo al pecado, no va a barrerlo bajo la alfombra, ni pasar de largo sin un castigo. Y es lo que realmente vemos allí en Isaías 53, ¿cierto? Nuestro texto que leímos inicialmente. Solamente, déjeme repetir el verso 10, dice, pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimientos cuando Él se entrega a sí mismo como ofrenda de expiación. No se trata de que Dios haya necesitado satisfacer una ley trascendente y superior a Él a través del sacrificio de su Hijo en la cruz, sino lo que necesita ser satisfecho son aspectos internos a Él, no externos a Él, como si fuera subordinado a alguna otra persona o a alguna otra ley. En contraste, cuando comparamos la autosatisfacción, la cual habla de aquello que los hombres caídos como nosotros normalmente buscan, ahí estamos hablando de la satisfacción de nuestros instintos, nuestras pasiones o de nuestra propia complacencia. Pero todo esto tiene que ver con inclinaciones egoístas, pecaminosas, nuestro orgullo. Recordemos que hemos hablado acerca de la depravación total y hemos dicho de que el pecado ha trascendido, ¿cierto?, todas las áreas de nuestra vida, tal vez no en la máxima expresión, pero sí todas las áreas del hombre han sido torcidas y han sido manchadas con el pecado. Y de eso estamos hablando. La satisfacción del hombre normalmente incluye una inclinación egoísta, pecaminosa, orgullosa, que ha manchado y torcido nuestro ser y que normalmente buscamos en algo externo a nosotros. No es así con Dios. La necesidad de Dios de satisfacción habla de que Dios obra absolutamente en forma consecuente a la perfección de su carácter. Dios jamás obra arbitrariamente en un arranque de emociones, en forma impredecible, antojadiza, o a través de un arranque impredecible. Lo dice en Salmos 89, verso 33, dice que Dios no obrará falsamente y no faltará a su fidelidad. Luis Berkhoff, en su teología sistemática, lo expresa de esta manera. Dice, el principio general de la ley está expresado así. Maldito todo aquel que no permanece en las palabras de esta ley para hacerlas. Eso se encuentra en Deuteronomio 27, 26. Y si Dios quiso salvar al pecador, dice Berkhoff, a pesar del hecho de que éste no pudiera cumplir las demandas de la ley, tenía que hacer provisión para una satisfacción sustitutiva como base de la justificación del pecador. Fin de la cita. La línea de fondo es que la satisfacción alude a que Cristo pagó todas las exigencias de la justicia santa de Dios en representación de los elegidos. Toda la deuda de pecado que estos tenían con Dios fue satisfecha. Por lo tanto, cuando tú confiesas tus pecados y te arrepientes, puedes estar absolutamente seguro de que Cristo te perdonó,
en su totalidad. Y es lo que dice Pablo en la carta a los Corintios, ¿verdad? Capítulo 5, 17 y 18 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Eso es lo que dice, ¿verdad? Entonces, otro aspecto de la obra de Cristo es la propiciación. En nuestra sesión anterior le compartí que mientras que el Antiguo Testamento usa el lenguaje de la expiación, el Nuevo Testamento desarrolla su cumplimiento a través de temas como la expiación, la sustitución, la justificación, ¿verdad?, la redención y la propiciación. ¿Qué es la propiciación? Todas las descripciones acerca de la salvación, la verdad es que capturan un aspecto especial y significante acerca de la obra de Cristo en la salvación. Y a través de este estudio trataré de responder las siguientes preguntas. ¿Sobre qué fundamento Dios salva a los impíos o a los incrédulos? ¿Cómo puede Dios perdonar el pecado? Y muy importante, ¿cómo es que la ira santa y el antagonismo intransigente de Dios puede llegar a convertirse en gracia o en favor hacia el pecador arrepentido? Como verán, cada una de estas descripciones, la sustitución, la expiación, la justificación, la redención, las cuales nos entrega el Nuevo Testamento, trata de responder a estas preguntas desde un perfil diferente, si se puede decir así. En el Nuevo Testamento, la propiciación conlleva la idea de un apaciguamiento o un pacificar de la ira de Dios. En pocas palabras, la idea de la propiciación supone o implica que existe este atributo de Dios que se llama la ira, ¿verdad? Que está presente no solamente en el Antiguo Testamento, sino está presente también en el Nuevo Testamento. Aunque muchos tratan de esconder este aspecto del carácter de Dios. Es como que prácticamente tiene que pedir disculpas, ¿verdad? Porque está ahí presente en la Biblia. Tratan de, no, vamos a la siguiente página, porque realmente, si ustedes lo toman en consideración, en muchas iglesias ni siquiera se menciona la ira de Dios, como si se avergonzara, como si fuera este objeto que ve que de repente a veces hay gente que dice, no, vamos a esconder esto mejor, cuando llega la visita, ¿verdad? De esa manera, la ira de Dios, que es una de sus perfecciones, la ira santa de Dios, es muchas veces escondida desde muchos púlpitos. Vemos en Romanos 3, 24, 25, con respecto a la obra de Cristo, en la propiciación, que dice lo siguiente: la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe. También lo vemos allá en 1 Juan 2, del verso 1 y 2, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. Lo que estos pasajes de las Escrituras nos hablan es de la santa ira de Dios, del amoroso sacrificio que Cristo hizo, que llevó a cabo, y de su iniciativa destinada a desviar su propia ira. ¿Qué significa eso? Dios tomó la iniciativa para desviar su propia ira. Y tal vez uno de los versos que nos ayudarían tal vez a comprender qué significa esto sería Juan 3:36. El que cree en el Hijo, dice Juan, en el Evangelio de Juan, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega o el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Más o menos, si pudiéramos describirlo de alguna manera. Las personas que no creen o que rehúsan doblar su rodilla a Jesús y que no creen en la obra de Cristo, en el Evangelio, dice, según el Evangelio de Juan, dice que la ira de Dios permanece sobre ellos. Pero lo que está diciendo es de que cuando nos arrepentimos, confesamos nuestros pecados y decidimos seguir a Cristo, es el Señor Jesús, de alguna manera,
que con una mano, si pudiéramos describirlo de alguna manera, con una mano, Él para la ira de Dios y a sus hijos, quienes le han aceptado, quienes han decidido comprometerse y seguirle, le ofrece su amor y su gracia. Pero sobre el resto de las personas que rehúsan seguir al Señor Jesús, la ira de Dios permanece sobre ellos. Así que cuando hablamos de propiciación, tenemos que considerar que la propiciación y la ira santa de Dios son principios que van entretejidos, van de la mano. Quisiera que nos enfocáramos en los siguientes minutos en 4 verdades con respecto a este tema. Primero, la necesidad de la propiciación. En segundo lugar, la provisión de la propiciación. En tercer lugar, la motivación de la propiciación. Y en cuarto lugar, las objeciones a la propiciación. Solamente vamos a mencionar algunas. Entonces, en primer lugar, la necesidad de la propiciación. Lo que queremos recalcar aquí es que el pecado despierta la ira de Dios. Como hemos dicho en otras ocasiones, la ira de Dios es un concepto extraño para muchos que dicen ser cristianos. Y pareciera que hoy en día todos los atributos de Dios han sido absorbidos por aquellos que realmente nos representan algún beneficio, que nos hacen sentir bien, ¿verdad? Su bondad, su gracia, pero nos cuesta realmente pensar en un Dios que está airado contra el impío todos los días. Eso es lo que dice el Salmo 7:11. Pero que eso estaba en el Antiguo Testamento, hermano. La última vez que vimos los fundamentos de la fe, Dios es un Dios inmutable, ¿verdad? Él no cambia, lo dice en Malaquías. Dios no cambia, lo dice allá, aún en el Nuevo Testamento, en el libro de Santiago, dice que no hay sombra de variación en Dios. Por lo tanto, si Dios está airado contra el impío allá en el Antiguo Testamento, también lo está en el Nuevo Testamento. Porque no hay sombra de variación en Dios. Es una verdad fundamental que está expresada a través de todas las Escrituras. Lo vemos allá en Segunda de Reyes 23-26, considerando la ira del Señor, dice: sin embargo, el Señor no desistió del furor de su ira, de su gran ira, dice, ya que ardía su ira en contra de Judá a causa de las provocaciones con que Manasés lo había provocado. Lo que estamos diciendo es de que el pecado despierta la ira de Dios. Pero también lo vemos en Efesios capítulo 5, verso 6. Y vemos que aquí, a pesar de que en muchas iglesias callan acerca de la ira de Dios, el Nuevo Testamento no calla la ira de Dios. No calla acerca de este tema. Y dice allá Pablo en Efesios, dice, que nadie los engañe con palabras vanas. Pero por causa de estas cosas, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Que nadie los engañe. R.W. Dale, un ministro de allá en Inglaterra de los años 1800, dice: no pensamos que el pecado provoque la ira de Dios, porque en buena medida el pecado no provoca nuestra propia ira. El problema con muchos cristianos es que el pecado nos da lo mismo. Existe una indiferencia en vez de un aborrecimiento al pecado. Vemos cómo el pecado hace pedazos los matrimonios. Vemos cómo el pecado hace pedazos las familias, destroza a los jóvenes. Vemos cómo el pecado destroza las iglesias y aún nuestra sociedad. Y nos da lo mismo. Somos indiferentes. Somos, si se puede decir así, sí, somos totalmente indiferentes a lo que sucede en nuestro alrededor. Y ni siquiera nos causa tristeza muchas veces. Nos da risa, ¿verdad? Cuando los vemos en televisión, ¿verdad? Y vemos un sinnúmero de blasfemias y bromas crueles, ¿verdad? Y nos da risa. No existe un aborrecimiento, no existe un dolor, ¿verdad? Acerca del pecado. Pero Dios no es así. Si Dios no es un Dios cuyo carácter santo incluye el furor de una ira santa contra el pecado, entonces no hay necesidad de la propiciación.
Entonces la muerte de Cristo no puede ser expresada en esta categoría, pero sí lo hace, ¿verdad? Porque lo vemos allá en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento da testimonio de ello. Por lo tanto, la necesidad de la propiciación nace en que el pecado despierta la ira de Dios. En segundo lugar, la provisión de la propiciación. La provisión de la propiciación es que Jesucristo es el sacrificio expiatorio. Entonces, cuando hablamos de la propiciación, debemos entender que era una palabra que se usaba antiguamente en un contexto de las religiones paganas. ¿Ya? En ese contexto, siempre eran las personas las que trataban de aplacar la ira de esos dioses paganos a través de sus ritos, sacrificios, mandas, todo ese tipo de cosas. Sin embargo, el Evangelio comienza con el principio claro de que no hay nada que podamos hacer, contribuir para expiar o hacer compensación por nuestros pecados, con el objeto de apartar la ira de Dios. No hay nada. El Evangelio comienza a la luz de esa verdad. En nuestras sesiones anteriores hemos afirmado acerca de la necesidad de un sacrificio perfecto, ¿verdad? Y afirmamos de que cualquier cosa que nosotros podamos hacer como para poder reemplazar ese sacrificio es totalmente insuficiente. Por eso que Jesús es el último sacrificio, su sacrificio es perfecto y cumplió con todas las exigencias de la ley. De modo que no podemos persuadir, halagar o sobornar a Dios para que nos perdone. No podemos hacer nada nosotros mismos para que nos perdone. En contraste con lo que sucedía en las religiones paganas, que ellos iniciaban esos ritos religiosos para ser perdonados. Por lo tanto, no es la humanidad la que aplaca la ira de Dios, sino que es Dios mismo quien aplaca su propia ira a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo, para que por su amor pueda extenderse y abrazar y salvar plenamente al pecador, y lo lleva a cabo a través del sacrificio expiatorio del Señor Jesús. Es ahí donde Juan 3:16 toma otra significancia, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aún en el Antiguo Testamento los sacrificios eran reconocidos como un don de gracia de Dios. Lo dice ya en Levítico 17:11, dice, refiriéndose a la sangre de los sacrificios, dice, yo se la he dado a ustedes sobre el altar para hacer expiación por sus almas. Aún en el Antiguo Testamento, Dios declara y afirma que Él es el que provee todos los aspectos del sacrificio. El Nuevo Testamento nos muestra que Dios ha tomado la iniciativa de reconciliarlos con Él mismo a través del sacrificio del Señor Jesús. Allá en Colosenses 1, 21, 22 dice, y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos sin manchas e irreprensibles delante de Él. Dios es el que ha tomado la iniciativa, Dios ha proveído el sacrificio y ese sacrificio es lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz. Pero ¿cuál es la motivación de la propiciación? ¿Cuál es la motivación? Entonces, no se trata de que nosotros hayamos amado a Dios y que le hayamos buscado, sino que fue Él quien nos amó y envió a su único Hijo en propiciación por nuestros pecados. Veamos qué dice 1 de Juan 4:10, y parece que ya lo hemos leído anteriormente. Dice, en esto consiste el amor. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Salmo 85, versos 2 y 3 dice, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, cubriste todo su pecado, retiraste toda tu furia, te apartaste del ardor de tu ira. No cabe ninguna duda de que el amor de Dios es la motivación de la propiciación.
y no que Él nos haya amado como consecuencia de la propiciación. Dios no nos amó como consecuencia de que Cristo murió en la cruz, sino que fue la motivación, fue su amor. No es que Dios nos ame porque Cristo murió en la cruz, sino más bien que Cristo murió por nosotros debido a que Dios nos ama. Era algo que ya estaba planeado desde la eternidad pasada, por amor. Por amor existía este plan de que Cristo iba a morir por el pecador. La línea de fondo es: si la ira de Dios requería la propiciación, fue su propio amor el que obró la propiciación. El amor es el motivador de que Cristo haya ido a morir en la cruz como propiciación por nuestros pecados. ¿Para qué? Para aplacar la ira de Dios. Entonces, veamos finalmente algunas objeciones a la propiciación. A lo largo de los años, muchos se han opuesto a esta doctrina de la propiciación, argumentando de que la idea de la ira de Dios no es propia de un Dios de amor, ¿verdad? Y es lo que probablemente se encuentra allá en los púlpitos en muchas iglesias, ¿verdad? Razón por la cual deciden no predicar, no, mejor escondamos esta parte donde dice la ira de Dios, porque no, Dios es solamente un Dios de amor. Los críticos creen que la propiciación convierte a Dios en una especie de deidad pagana y sanguinaria a la que hay que sobornar, ¿verdad? Pero la ira de Dios no es arbitraria, no es un arranque emocional ni caprichosa, como ya hemos visto en esta serie. La ira de Dios es una de sus perfecciones y es necesaria y es parte de su justicia y de su santidad inmutables. Entonces existen distinciones entre el Dios de la Biblia y los dioses paganos en los siguientes aspectos. Rápidamente, solamente 3. El Dios de la Biblia es eterno e inmutable. Se creía que las deidades paganas a menudo actúan en forma arbitraria, recompensando o castigando a las personas según sus caprichos personales, en lugar de según la justicia. A diferencia de los dioses paganos, Dios jamás pierde la calma. Jamás se enfurece ni juzga a sus criaturas con capricho, ni tampoco se ofende fácilmente. ¿Se acuerda el verso que le leí anteriormente en Éxodo 34? Cuando Dios hace una declaración de su propio nombre, dice: Jehová, Jehová, poderoso, misericordioso y compasivo, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. En segundo lugar, el Dios de la Biblia no se aplaca con sobornos, sino con su propia sangre. Dios no va a permitir ser sobornado. Y Él toma la iniciativa y ofrece la propia sangre de su Hijo en propiciación. En tercer lugar, el Dios de la Biblia, aunque justamente airado con el pecado y con los pecadores, tomó la iniciativa y envió a su Hijo como sacrificio propiciatorio por amor. La muerte de Cristo no hizo que Dios nos amara. El amor electivo de Dios planeó el sacrificio único y definitivo de Jesús. Allá lo vemos nuevamente, 1 Juan 4:10, leámoslo nuevamente, dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Dios envió a su Hijo en el tiempo para hacer sacrificio, la cual absorbió la ira de Dios. Jesús, en el Calvario, en la cruz, Él absorbió sobre sí mismo la ira de Dios para que pudiéramos disfrutar la paz con Dios. Recuerde que éramos hostiles a Dios, ¿verdad? Éramos unos rebeldes que no permitíamos que Dios reinara sobre nuestras vidas. Y allí, en el Calvario, Dios absorbió la ira de Dios para que pudiéramos disfrutar de la paz con Dios para siempre. En las religiones paganas, las personas toman la iniciativa y tratan de escalar hacia los dioses a través de ritos y sacrificios, esfuerzos morales. Estos dioses que tienen los oídos pero que no escuchan, tienen ojos pero no ven, tienen boca pero no hablan. Dios, no hay Dios, otro Dios, que solamente el Señor
de la Biblia. No existen otros dioses. En conclusión, cuando consideramos nuestras preguntas iniciales, vemos que es Dios mismo quien en su ira, en su santa ira, tiene que ser pacificado o propiciado. Es Dios mismo quien en su santo amor se encargó de llevar a cabo el acto propiciatorio, y es Dios mismo en la persona de Jesucristo que murió como propiciación por nuestros pecados. Todo lo ha hecho Dios. Desde el principio al final. En pocas palabras, fue Dios mismo quien tomó su propia iniciativa amorosa para apaciguar su propia ira. Sé que es un concepto un poco difícil de comprender, pero con la ayuda del Espíritu Santo vamos a tratar de ir comprendiendo y abrazando estas verdades. Es gracias a este don propiciatorio que nuestros pecados pueden ser borrados, nuestras deudas pueden ser saldadas y nuestra relación restaurada para caminar en comunión con Dios, viviendo en una nueva vida de esperanza, con una canción de adoración en nuestro corazón, en nuestros labios, para su gloria. Que el Señor nos bendiga.